El presente tutorial lo vamos a utilizar para explicar lo que es el desarrollo y la nomenclatura de las sales carboxílicas. Fíjense lo siguiente, antes de comenzar con las sales carboxílicas, quiero recordarles ciertas cosas que ya habíamos hablado en el aula de clase. Los grupos funcionales, recordamos que son todos aquellos compuestos orgánicos que, además de tener carbono e hidrógeno, presentan otros elementos de la tabla periódica, otros elementos químicos. Ya nosotros en clase habíamos visto el primer grupo funcional, que eran los ácidos carboxílicos. Recordando la clase que yo les había dado para ese entonces de los ácidos carboxílicos, yo les había dicho a ustedes que los grupos funcionales son una especie de orden, o tienen una especie de orden de mando, que en términos químicos sería el orden de prioridad que tiene cada uno de ellos. Para ellos, yo a ustedes les dije que yo les iba a ir dando cada uno de los grupos en una forma de lista para que ustedes tuviesen a la mano cuál era el orden de prioridad de cada uno de ellos. En función a eso, les dije que ustedes tenían que ir elaborando un material de apoyo para poder desarrollar los grupos funcionales. Dicho material de apoyo, pues yo elaboré un cuadrito que se los voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp, donde están los grupos funcionales que nosotros vamos a ver, incluyendo el ácido carboxílico, que fue el primer grupo funcional. Allí tienen lo que sería el nombre del grupo, la fórmula con el que se representa, cómo se nombra él cuando es cadena abierta, cómo se nombra cuando es cadena cerrada, y en dado caso de que él exista como grupo sustituyente, pues está allí el nombre que tendríamos que utilizar para poderlo nombrar a él. Con este guía que yo les estoy enviando, ustedes se van a apoyar para poder desarrollar esta parte que está acá. El orden en que se le estoy dando en el cuadrito es el orden de mando de cada uno de ellos en función a los 11 grupos que vamos a trabajar. Yo les decía que el ácido carboxílico es el que manda sobre todos los demás, por ende él nunca va a ser grupo sustituyente, porque él siempre que aparezca en una estructura, él es el que va a ser el que manda dentro de la estructura orgánica correspondiente. Ahora bien, ya para las sales carboxílicas, que sería nuestro segundo grupo que nosotros vamos a ver, pues las sales carboxílicas son lo contrapuesto a los ácidos. Ellas presentan la siguiente fórmula que está acá. R, que va a ser la cadena donde va a estar unida, entiéndase esa cadena, un alcano, un alqueno, un alquino, un alquenino o un hidrocarburo aromático, que son los hidrocarburos que ya nosotros trabajamos durante el primer lapso y el inicio del segundo lapso. Después va a estar acompañada por el grupo carbonilo, que consta de este carbono con el doble enlace oxígeno, y posteriormente va a tener un enlace hacia el oxígeno, y adicionalmente va a tener un enlace hacia un elemento de la tabla periódica. Esta M que está acá no quiere decir que en la fórmula o en la estructura va a aparecer una letra M, no. Esa M va a ser sustituida por un metal de nuestra tabla periódica. En este sentido, cuando nosotros tenemos la tabla periódica, los metales de la tabla periódica son los que se ubican de este lado de la tabla. Cualquiera de estos elementos que están acá entre los metales y los metales de transición, pues van a sustituir esa letra M que está allí. Entonces, que quede claro, la letra M no va a aparecer en la estructura. Lo que va a aparecer es el símbolo químico de un metal de la tabla periódica. Ok, ¿cómo vamos a nosotros a nombrar a las sales carboxílicas? Las sales carboxílicas, como ellas son lo contrapuesto al ácido carboxílico, ellas no van a aparecer en combinación con el ácido. Siempre que aparezca una sal carboxílica, por ende no debería estar el ácido. Eso me dice a mí que la sal carboxílica siempre va a aparecer como cadena principal, es decir, no la vamos a tener como un grupo sustituyente. Eso debe estar claro para iniciar. Ahora, como cadena principal, ya sabemos que tenemos dos formas de estructura para todos los compuestos orgánicos. Tenemos, cuando es cadena abierta, y cuando es cadena cerrada.
Cuando es cadena abierta, ella no lleva ninguna palabra adelante, a diferencia de los ácidos que se colocaba la palabra ácido, las sales carboxílicas no llevan. Usted nombra todos los grupos sustituyentes por orden alfabético, nombra la cadena y debe colocar la terminación OATO, O-A-T-O, OATO. Una separación de otra separación, y aquí iría la M, que no va a ser la M, va a ser el metal o el nombre del metal que le aparezca como símbolo químico allí. Cuando es cadena cerrada, usted va a hacer el mismo procedimiento, pero va a sustituir la terminación OATO por carboxilato. En vez de colocar, usted nombra todos los grupos sustituyentes, nombra su cadena y le coloca la terminación o la palabra carboxilato. Separación de separación, el nombre del metal que usted tenga en la estructura. Y como ya le expliqué, la sal carboxílica, como no puede aparecer con el ácido carboxílico, entonces no la vamos a tener como un grupo sustituyente. Entonces, esto sería nuestra leyenda para poder resolver los ejercicios correspondientes a las sales carboxílicas. Ok, ya.